Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, el equipo número 8, conformado por Santillán Cornejo, Xochitl Yaana, Silva Sandoval, Ángel Alexander, Torres López Regina, Villa López Flor y Villalobos Rojo Jennifer Itzel y su servidora Ashley Yosemite Sariñana García, les presentaremos a continuación el tema de tendencias futuras en el control del dolor. Bueno, y a continuación, en la siguiente presentación abarcaremos los siguientes temas. Comenzaremos con una breve introducción y continuaremos con anestésicos locales tamponados, mesilato de fentolamina, generalidades de los anestésicos locales, clorhidrato de articaína en infiltración mandibular, anestesia local intranasal y por último, el suministro de anestésicos locales controlados por ordenador. Hola, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Sariñana García Ashley Yosemite y a continuación comenzaremos con una breve introducción para comprender mejor este tema. Como sabemos, la anestesia local continúa siendo una de las partes más importantes para el control del dolor en la administración de anestésicos. La investigación se basa tanto en medicina general como en odontología, esto con el fin de encontrar mejores medios y así poder ofrecer favorables experiencias durante la infiltración de anestesia. Esto nos permitirá disminuirle el trauma, ya que como sabemos, pues este es uno de los principales temores de los pacientes cuando acuden a cita. Entonces, pues nosotros al disminuir esta sensación pues dolorosa o que a nadie nos gusta, pues podremos ir erradicando esa mala experiencia. Entonces, la mayor parte de las investigaciones se basan en el instrumental, en el material y en las técnicas anestésicas. Hablando de material, pues estamos hablando de agujas, de instrumental, hablamos pues de jeringas más seguras y hablando de técnicas, pues se basa en la investigación de las técnicas más traumáticas, que en este caso estaríamos hablando del bloqueo del nervio alveolar tanto superior como el medio anterior y el nervio alveolar anterosuperior vía palatina, perdón. Y pues de fármacos más modernos, como en este caso sería el clorhidrato de articaína, que actualmente pues estos fármacos, dispositivos y técnicas forman parte del control del dolor para la infiltración de anestésicos tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Entonces, en la actualidad, el sistema de administración de anestesia local, controladas por ordenador, ha pasado a formar parte de los estándares esenciales de la odontología. Por lo tanto, pues a lo largo de esta presentación se analizará lo más reciente de este campo, que sería eso. A continuación tenemos los anestésicos locales tamponados. Los anestésicos locales son fármacos muy seguros y eficaces en medicina. Nos ayudan a prevenir, tratar y controlar el dolor. Es importante recordar y mencionar que mientras más cerca sean depositados del nervio, tendremos un mejor resultado, ya que este pues bloqueará la conducción nerviosa de los nervios. Entonces, pues es importante tener eso en cuenta a la hora pues de administrar anestésicos en cada técnica. Aunque estos pues son muy buenos, nos ayudan pues como vimos bastante, pues como todo en la vida no son perfectos y también tienen sus inconvenientes. Entonces pues hablaremos a continuación de ellos. Estos son los inconvenientes más comunes de los anestésicos locales. En primer lugar, tenemos que los anestésicos locales con vasoconstrictor escuecen cuando se inyectan. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una sensación de que nos quema o nos arde al ser infiltrados. Después tenemos que los anestésicos locales se asocian a cierto grado de lesión tisular en las inyecciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de ser en la zona en donde sean infiltrados va a causar una lesión en el tejido en donde se infiltró. Después tenemos que la latencia de los anestésicos locales es relativamente lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una respuesta un poco tardía, por así decirlo, después de haber sido infiltrados. O sea, no nos va a hacer efecto pues luego. Y por último tenemos que los anestésicos locales no funcionan con fiabilidad en presencia de una infección o inflamación. Pues esto ya lo hemos visto en varias técnicas anestésicas a lo largo del semestre, que pues no, los anestésicos no van a ser eficaces pues a la hora de tener una inflamación o infección en el tejido en donde queremos anestesiar. Es por eso que debemos de aprender a ser muy observadores en la zona en donde queremos aplicar anestésicos. Bueno, ya vimos los inconvenientes y a continuación veremos la subsanación. ¿Qué es la subsanación? Pues básicamente es lo que nos permite corregir inconvenientes.
Entonces, esto se puede corregir taponando las soluciones anestésicas hasta un pH pues más fisiológico. ¿Qué es taponar? Pues básicamente es el aumento del pH del cartucho. Entonces, esto nos va a permitir eliminar el escozor durante la inyección. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya vimos que el escozor era como esa sensación de ardor, pues esto nos va a permitir eliminar esa sensación. Después nos va a ayudar a disminuir la lesión tisular y las mialgias posteriores a la inyección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a permitir disminuir como esa lesión en los tejidos blandos donde se infiltró y además pues nos va a permitir disminuir los dolores musculares cercanos a de los músculos cercanos a la técnica en donde se infiltró. Después nos va a permitir la disminución de la latencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a permitir tener pues que su reacción sea más rápida y que su tiempo de duración sea más corto. Y después tenemos que introduce el efecto anestésico independiente del dióxido de carbono, que ahorita les hablaré de eso, y además introduce el efecto catalítico del dióxido de carbono. Bueno, ¿qué quiere decir el efecto catalítico? Pues es básicamente que va a aumentar la velocidad de reacción química sin ser consumido. Entonces, el dióxido de carbono es muy importante ya que nos va a ayudar a potenciar la acción de cada anestésico y nos va a facilitar cada técnica. A continuación tenemos la disminución del escozor y de la lesión tisular post-inyección. La quemazón y el escozor presentan una de las quejas más comunes de las inyecciones ácidas en la odontología. Entonces, los anestésicos locales que presentan vasoconstrictor tienen un pH aproximado de 3.5. Las soluciones simples tienen un pH aproximado de 5.9. Los anestésicos locales que contienen epinefrina tienen por lo general un pH muy bajo. Entonces, esto puede desencadenar una lesión tisular más notable al ser inyectados. ¿Por qué? Pues recordemos que el cuerpo normalmente tiene o debería tener un pH neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se encontraría en 7. Entonces, nosotros al depositarle un pH más bajo al cuerpo, estamos depositando un anestésico de forma directa. Entonces, pues esto puede decirse que es como una reacción muy rápida o algo que está entrando al cuerpo de manera rápida, por así decirlo, que es algo pues nuevo. Entonces, el cuerpo está recibiendo algo diferente, entonces pues puede haber ese tipo de choque o de reacción debido a pues estos pH del cuerpo y del anestésico. A continuación tenemos las propiedades químicas y la latencia anestésica. Para lograr la anestesia deben de suceder dos cosas. La número uno es que, como ya lo mencioné anteriormente, el anestésico local debe depositarse en la íntima proximidad del nervio. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo más cercano al nervio posible, ¿no? El punto número 2 nos dice que el anestésico local se debe difundir a través de la membrana nerviosa hasta el interior del nervio, donde bloquea los canales de sodio. Bueno, pues el punto número 1 lo logramos nosotros conforme a la técnica que estemos utilizando. Sin embargo, el punto número 2 pues no queda en nosotros, ya que si no se modifica la solución anestésica, la capacidad del anestésico para atravesar la membrana nerviosa pues va a depender de los procesos bioquímicos y pues ya no de nosotros. Entonces, existe en el equilibrio dos formas del anestésico local en el interior de cada cartucho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos la base libre activa, que en este caso sería la RN, eso sería. Y pues es la forma no ionizada, quiere decir sin carga del fármaco. Y esta pues es liposoluble. Y después tenemos la RN más H, que esta sería la forma catiónica ionizada o cargada en este caso, que no es liposoluble. Entonces, únicamente las formas liposolubles no ionizadas son las que pueden atravesar la membrana nerviosa y esto es lo que nos va a permitir la efectividad de los anestésicos para poder atravesar las membranas y lograr su bloqueo. Mi nombre es Villalobos Rojo y voy a continuar con el tema de anestesia local en presencia de infección. Primero que nada, es importante mencionar que las infecciones son un factor que van a determinar la eficacia del anestésico, ya que
cuando hay infecciones es más difícil que se logre el bloqueo del dolor. En estos casos es importante que la anestesia no se inyecte en la zona afectada, ya que se puede expandir la infección a zonas de tejido sano. Pues por lo contrario, lo que se indica es que la anestesia se inyecte en tejido alejado para que la infección tampoco intervenga en el paso del anestésico hacia el tejido. Algunas características que vamos a encontrar en los tejidos cuando hay presencia de infección es que pues la inflamación y la infección hacen que el pH de los tejidos disminuya y por ende se hagan más ácidos. También se modifica la capacidad del anestésico pues de producir su efecto bloqueante y para ser más específicos va a dificultar el paso del anestésico hacia el tejido pulpar. También se dificulta la conversión de la forma no ionizada y se aumenta la vascularización. Ahora voy a continuar con el tema de taponamiento del anestésico local inmediatamente antes de la inyección. En el libro se menciona que el taponamiento anestésico también puede ser un método utilizado para la administración de anestesia en presencia de infecciones y más adelante vamos a ver por qué. El autor menciona que el aumento del pH de un cartucho de clorhidrato de lidocaína con epinefrina inmediatamente antes de la inyección aumenta de forma notable la cantidad de forma anestésica activa disponibles en el anestésico. Todo este proceso de taponamiento anestésico tiene varias ventajas clínicas en las que destacan que hay una mayor comodidad para el paciente durante la inyección, también la latencia va a ser más corta y va a haber menos lesiones tisulares tras la inyección. También se hizo un estudio en el capítulo 16 lo mencionan, en donde los pacientes recibieron un anestésico local taponado y lograron una anestesia pulpar adecuada a los 2 minutos, en comparación a la anestesia no taponada, que duró 5 minutos 17 segundos para que el anestésico local fuera efectivo. Aquí agregué esta tabla en la que se muestran los porcentajes de iones RN presentes en la solución del anestésico local a diferentes valores de pH para entender la comparación que ahorita les voy a mencionar. Primero es importante recordar que los anestésicos locales son bases débiles de aproximadamente un pH de 7.4 a 9.5 y estos no son hidrosolubles. Los anestésicos locales se inyectan combinados con ácido clorhídrico en su forma de sal ácida, lo que va a potenciar la hidrosolubilidad y su estabilidad. Este pH va a cambiar dependiendo del anestésico, como podemos ver aquí pues en la lidocaína está en un pH simple está de 3.83, la articaína 4.77, mepivacaína 7.36 y mupivacaína 2.45. También va a variar el pH del tejido dependiendo pues la solución del anestésico que se infiltre. Cuanto menor sea el pH de la solución anestésica y del tejido, va a ser menor el porcentaje de iones RN y la anestesia resultante va a tener un comienzo más lento y menos profunda. Ahora continuamos con el tema de introducción del dióxido de carbono a través del proceso de taponamiento. Aquí vamos a encontrar que cuando se mezcla una solución de bicarbonato sódico con un anestésico local, va a reaccionar el ácido clorhídrico en el anestésico y va a generar agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono lo que va a hacer es que va a empezar a difundirse fuera de la solución y va a continuar haciéndolo incluso después de haberse inyectado. Catchlob llegó a la conclusión de que el dióxido de carbono combinado con el clorhidrato de lidocaína potenciaba la acción del anestésico. Al potenciar la acción del anestésico, proporciona un efecto depresor directo del dióxido de carbono sobre el axón. A su vez, se concentra el anestésico local en el interior del tronco nervioso mediante un atrapamiento iónico
y cambia la carga del anestésico local dentro del axón. Por último, Condorius y Shakalis demostraron que el dióxido de carbono tenía un efecto anestésico independiente y multiplicaba por 7 la acción del anestésico. Buenos días, mi nombre es Ángel Alexander Silva Sandoval y continuando con el tema, yo les hablaré sobre lo que es los tamponamientos de anestésicos locales en la medicina. Bueno, el taponamiento es una práctica conocida y aceptada en lo que es la medicina, de modo que las infiltraciones cutáneas en los anestésicos locales resultan mucho más cómodas que las inyecciones intrabucales. El tamponamiento con frecuencia se usa en lo que es oftalmología, otorrinolaringología y dermatología. En medicina no se utilizan lo que son los cartuchos de anestésico locales, de modo que la propagación de una solución tamponeada es relativamente más fácil. La proporción de un anestésico local respecto al bicarbonato en los estudios publicados notablemente dicen que son 2-1, pero también se llegó a comprobar que hay de 3-1, de 5-1, de 6-1, de 10-1, de 30-1 y de 33-1. Al igual que los resultados desde un efecto positivo hasta que son resultados excelentes o incluso la formación de precipitados dentro de la solución. A partir de estos resultados, parece que la proporción de ideal de anestésico local y de bicarbonato de entre 5-1 y de 10-1 es la que proporciona pues la mayor oportunidad para lograr una inyección lo más cómoda posible con mayor rapidez de acción. Ahora hablaremos del taponamiento de anestésicos locales en odontología. Una característica del taponamiento es que debe realizarse minutos antes de aplicarse la inyección. Entonces, el problema que se encontraban los odontólogos es que el cartucho de anestesia ya viene prefabricado y trae un taponcito. Entonces, no había una manera de aplicar la misma cantidad de solución de bicarbonato sódico a cada anestésico. Lo que tenían que hacer los odontólogos es quitarle ese taponcito de goma al anestésico y vaciarle una parte del anestésico y proporcionalmente agregarle eso de solución de bicarbonato sódico. Es decir, si se le quitaba un cuarto de la anestesia, ese mismo cuartito se agregaba pero de solución de bicarbonato sódico. El problema aquí es que los resultados eran inconstantes porque la medida no era exacta en cada paciente y pues los resultados no eran los mismos. Fue hasta el año 2011 que se creó este producto de la imagen que permite taponar de manera regular todos los cartuchos y permiten llegar a un pH de 7.35 a 7.5. Se realizó un estudio cruzado para ver la efectividad del taponamiento en los anestésicos en odontología y este estudio se llevó a cabo juntando a un grupo de personas a las cuales se les aplicó la misma técnica de anestesia, que fue el bloqueo del nervio alveolar inferior, y se les aplicó en 2 ocasiones al mismo paciente. Es decir, una semana se le aplicó a la técnica sin taponamiento con un pH en torno a 3.5 y pasadas 2 semanas se aplicó la técnica de igual la dentaria inferior con taponamiento de bicarbonato sódico con un pH en torno a 7.4. Los resultados indican que el 72% de los pacientes calificaron la inyección de la anestesia local con taponamiento más confortable, el 42% consideró la inyección indolora frente al 6% de las inyecciones de la anestesia local tradicional. El promedio de la latencia pulpar, determinada mediante la prueba eléctrica de la sensibilidad de la pulpa, fue de 7 minutos y 29 segundos para la anestesia estándar y 1 minuto 51 segundos para la anestesia taponada. El 80% de los pacientes que recibió la anestesia local taponada obtuvo anestesia pulpar en menos de 2 minutos.
Mi nombre es Santillán Cornejo Xochitl Yahana y yo les voy a hablar acerca del mesiltato de fentolamina. Este es el responsable de la desactivación en el anestésico local. En la actualidad, los fármacos utilizados para la anestesia nos proporcionan duraciones variables para el control analgésico. Estas van de fármacos de acción corta como de los 30 minutos hasta de acción prolongada como de 7 y 12 horas. Los de corta duración son el clorhidrato de mepivacaína al 3% y el clorhidrato de prilocaína al 4%. Los de larga duración son el clorhidrato de bupivacaína al 0.5% con epinefrina y los de acción intermedia son el clorhidrato de articaína con 4% con epinefrina, el clorhidrato de lidocaína al 2% con epinefrina, el clorhidrato de mepivacaína al 2% con levonorfina y el clorhidrato de prilocaína al 4% con epinefrina. Estos son utilizados con mayor frecuencia ya que los de corta duración no satisfacen la necesidad de cumplir con la duración habitual de un tratamiento odontológico, que oscila entre los 44 minutos. Y a su vez, la anestesia de las partes blandas debe estar asociada a la par que la anestesia pulpar, y esta es indispensable para llevar a cabo los procedimientos de manera indolora. Como se mencionó, en los procedimientos dentales quirúrgicos se va a necesitar una anestesia profunda o pulpar por muy corto tiempo, ya que se necesita tener un control analgésico intraoperatorio eficaz haciendo uso de la anestesia local con vasoconstrictores. Sin embargo, esto nos va a causar un gran inconveniente, ya que el adormecimiento residual de los labios y la lengua puede persistir como de 3 a 5 horas después del tratamiento, lo que va a causar molestias al paciente, ya que va a ser incapaz de actuar con normalidad en este periodo de tiempo. Un estudio afirma que los pacientes encontraban desagradable este efecto y se destacaban en 3 campos. En el aspecto funcional, los pacientes tenían menor capacidad para hablar, conocida como ceseo, para sonreír como la simetría y para beber, ya que el líquido se les caía de la boca, así como una incapacidad para controlar el babeo. En el aspecto sensitivo, consideraban muy incómodo tener esta falta de sensibilidad, y con la percepción, los pacientes sentían que su cuerpo estaba distorsionado. Un inconveniente no muy común en adultos, sino más bien en niños o pacientes con discapacidades mentales, es que se pueden provocar lesiones autoinfligidas, sobre todo en las partes blandas, principalmente en la lengua. En los pacientes pediátricos va a existir un porcentaje mayor de lesiones autoinfligidas cuando se realiza un bloqueo del nervio alveolar inferior. En esta tabla se pueden apreciar las frecuencias de traumatismos, siendo del 18% en niños menores de 4 años, 16% en edades de 4 a 7, del 13% de 8 a 11 años y del 7% en niños mayores de 12 años. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre cómo funcionan los anestésicos locales y sus generalidades. Bueno, cuando un anestésico local se deposita cerca de un nervio en cualquier técnica que nosotros realicemos, ya sea una supraperióstica, una alveolar, una lingual, etcétera, este se difunde hacia el interior del nervio. Cuando utilizamos nuestras fresas en un diente distalmente al lugar en el que está entumecido, se propaga lo que es un impulso nervioso. Y se van a preguntar, ¿qué es un impulso nervioso? Bueno, un impulso nervioso, o también llamado impulso eléctrico, es una señal que se transmite de neurona a neurona y que tiene como finalidad lo que es pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura donde se generó el estímulo desencadenante. Sin embargo, este impulso nervioso se desplaza solamente en lo que es el nervio en donde se ha depositado el anestésico local, en donde realizamos nuestra técnica. El nervio se extingue y nunca se alcanza el cerebro del paciente, jamás. Mientras haya la suficiente cantidad de anestésico local en el nervio, el impulso jamás va a ser doloroso, y esto va a ser lo que defina la duración de la anestesia producida por el anestésico local. Siguiente, por favor. Los anestésicos locales dejan de hacer efecto cuando el volumen del anestésico local en el interior del nervio es mayor al del volumen fuera del nervio. El proceso de difusión se invierte al fármaco y empieza a abandonar lo que es el nervio y a desplazarse hacia lo que son las partes blandas. Las fibras nerviosas individuales van desbloqueándose lo que son gradualmente, de manera que el paciente nos va a comentar de que ya empieza a sentir nuevamente lo que es
sensibilidad o que si se pellizco así va a sentir dolor. Cuanto mayor sea el volumen de sangre que fluye a través de la zona donde se depositó el anestésico local, más rápido va a ser producida la disfunción fuera del nervio. Esto pues explica el por qué los anestésicos locales simples tienen una duración como que más breve en la anestesia pulpar que en las partes blandas que los que contienen un vasopresor. Los anestésicos locales son por naturaleza casi todos vasodilatadores. Una inyección de anestésica local simple aumenta lo que es la perfusión vascular en el foco de inyección, lo que esto nos va a permitir la entrada de un menor volumen de anestésico local dentro de lo que es el nervio, a una disfunción más rápida del fármaco hacia el exterior del nervio. Como grupo, los anestésicos locales simples proporcionan una duración más breve en cuanto a la anestesia, menos profunda que los que proporcionan los que son los anestésicos locales con vasopresor. Ok. El flujo sanguíneo hacia el foco de donde se localizó el anestésico local va a disminuir cuando se añade alguno de estos dos anestésicos que ven en pantalla. Puede ser la epinefrina o puede ser la levonorfina al anestésico local. Esto nos va a permitir que difunda una mayor cantidad de anestésico local hacia el interior del nervio, y dado que este va a fluir con menos cantidad de sangre a través de la región, permite que el anestésico local se mantenga pues en la parte interior del nervio con una concentración muchísimo más alta y durante más tiempo. Esto nos va a proporcionar pues de cierto modo una duración más prolongada para la anestesia y para realizar cualquier procedimiento que vayamos a hacer. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que son las disminución de duración de anestesia en lo que son las partes blandas. Bueno, al aumentar el flujo de sangre a través del foco en el que se inyectó la anestesia local, se facilita lo que es una difusión más rápida del anestésico desde el nervio del sistema cardiovascular hasta lo que se va a disminuir la duración de la APB residual. ¿Okay? Cualquier técnica que provoque una vasodilatación puede conseguir este efecto. Siguiente, por favor. En la década de los 1980, hablando un poquito de la historia, se realizó una técnica conocida como TENS, que significa neuroestimulización eléctrica transcutánea. Esta técnica pues logró lo que es acortar la duración de la APB residual, y esta técnica, pues la TENS, se utiliza con frecuencia en lo que es en la medicina deportiva y en la rehabilitación de lesiones de partes blandas. Se colocan lo que es una serie de electrodos, como lo podemos ver en las imágenes, en el foco de la lesión, y ahí se va a suministrar lo que es una corriente eléctrica, pero a baja frecuencia en lo que es en la zona de donde se puso. Siguiente, por favor. Ok. La aplicación de esta corriente eléctrica de baja frecuencia sobre la zona que se ha lesionado recientemente resulta beneficiosa para el paciente en dos maneras. La primera de estas es que va a aumentar la perfusión tisular mediante una dilatación capilar y arterial, y la segunda es que va a estimular simultáneamente la concentración del músculo esquelético. Bueno, el efecto neto de estos dos procesos es como una acción de bombeo en lo que es la zona de la aplicación de la corriente. Una vez colocando los electrodos en la boca alrededor de la zona en la que se inyectó el anestésico local, fue posible lo de acortar la duración de la APB. La verdad no pude conseguir una imagen en donde se pudieran ver los electrodos dentro de la boca del paciente, pero pues en esa imagen nos enseña cómo sería, pero por la parte de afuera. Bueno, esta técnica fue efímera, ya que resultaba complicado pues colocar estos electrodos dentro de la boca y mantenerlos más que nada pues adheridos firmemente a las membranas mucosas húmedas. Hubo otro planteamiento para minimizar estas APB residual,
que constituían en inyectar lo que es un vasodilatador en la zona antes de administrar un anestésico local. En teoría, esto debería de acelerar lo que es la redistribución del anestésico local desde lo que es el nervio hasta el sistema cardiovascular, disminuyendo por lo tanto lo que es pues la duración de la APB residual. Otro planteamiento para minimizar lo que es la APB consiste en lo que es el inyectar un vasodilatador en la zona antes de administrar el anestésico local, y en teoría esto debería de acelerar lo que es la distribución del anestésico local desde lo que es el nervio hasta el aparato cardiovascular, y así va a disminuir lo que es la duración de la APB residual. De nuevo, soy Santillán Cornejo y les explicaré de nuevo acerca del mesilato de fentolamina. Se puede decir que este es un antagonista competitivo de acción corta en los receptores adrenérgicos periféricos. Este va a antagonizar a los receptores A1 y A2 bloqueando las acciones de las catecolaminas circulantes, adrenalina y noradrenalina. Una de las primeras aplicaciones farmacológicas fue este fármaco inyectable para la disfunción eréctil. Sus indicaciones son el diagnóstico de la feocromocitoma, el tratamiento de la hipertensión en el feocromocitoma y para la prevención de necrosis tisular tras la extravasación de norepinefrina. Los efectos clínicos consisten en la vasodilatación periférica y la taquicardia y se encuentra disponible en soluciones de 5 miligramos sobre mililitro para su administración parenteral. Para revertir la anestesia de partes blandas residual, esta nos va a ayudar a resolver la sensación de entumecimiento asociada a la anestesia local revirtiendo el efecto analgésico. Su nombre comercial se le conoce como Oraverse y contiene 0.4 miligramos de mesilato de fentolamina. Se realizaron una serie de ensayos clínicos para demostrar su seguridad y eficacia, el cual constó de 3 fases. El criterio de evaluación primario fue el tiempo transcurrido tras la recuperación de una sensibilidad normal del labio determinada por las respuestas referidas por el paciente a la palpación del labio. Los criterios de valoración secundarios eran las percepciones del paciente sobre la alteración funcional sensitiva y de su aspecto, y en los estudios de la fase 3, los pacientes recibieron un anestésico local con vasoconstrictor en un lado de la boca. Para determinar el impacto de los defectos funcionales se elaboró un cuestionario denominado STAR. Este mide la calidad de vida y su fin es cuantificar el beneficio clínico percibido por un paciente derivado de la reversión de la anestesia de las partes blandas. Otros métodos de valoración incluyen la palpación del labio y lengua para valorar el entumecimiento de los labios. Califica el lado inyectado como normal, con hormigueo o entumecido. También se emplearon otros métodos de medición como la batería de valoración funcional, que consiste en mediciones de la capacidad de sonreír, hablar y babear. Y por último, la escala analógica visual de Hef-Parker, que contiene las siguientes descripciones verbales: ninguna, apenas visible, débil, leve, moderada, fuerte, intensa o máximo. En adolescentes y adultos, la media del tiempo hasta la recuperación de la sensibilidad normal fue en el labio superior de 50 minutos, en el labio inferior de 70 minutos y en la lengua de 60 minutos. En adolescentes y adultos, las reacciones adversas en las que la frecuencia fue mayor o igual al 3% consistieron en diarrea, edema facial, aumento de la presión arterial, reacciones en el lugar de inyección, dolor de la mandíbula y boca, parestesias, prurito, dolor a la palpación y vómitos. En niños, la disminución de la media de tiempo hasta recuperar la sensibilidad normal del labio fue de 60 minutos. Esto representa una disminución en la anestesia de partes blandas residual del 55.6% para la anestesia tanto maxilar como mandibular. Después de una hora, los pacientes mencionan tener una sensibilidad del labio normal y solamente el 23% de los pacientes refirieron incidentes adversos, de los cuales solo 3 casos tuvieron una intensidad de leve a moderada que refirieron incidentes adversos graves, tales como el dolor tras el procedimiento odontológico y el dolor en el lugar de inyección. En esta tabla se muestran los candidatos potenciales para revertir la anestesia de partes blandas. Entre ellos se encuentra la odontología conservadora, los tratamientos periodontales no quirúrgicos, odontología pediátrica, pacientes con compromiso médico, pacientes geriátricos, pacientes con necesidades especiales y después de implantes mandibulares. Y por último, las aplicaciones clínicas en odontología del mesilato de fentolamina son la reversión de la anestesia de las partes blandas y los defectos funcionales asociados derivados de la inyección submucosa intrabucal. Hola, mi nombre es Flor Denise Villalópez y voy a continuar con el tema de clorhidrato de articaína mediante infiltración bucal en mandíbula adulto.
Para empezar, debemos considerar que durante la atención odontológica, el tener un control del anestésico correcto es de suma importancia. Por eso siempre nos encontramos con pacientes que hacen comentarios como este odontólogo me pone la anestesia sin dolor o me gusta ir con este dentista porque cuando me anestesia no me duele, como un aspecto positivo para volver a una consulta. En el caso de la anestesia mandibular, de lo que hablaremos en un momento, esta es una técnica de las más complicadas para conseguir este control anestésico correcto, comparándolo, por ejemplo, con las técnicas del maxilar. Esto se debe más que nada a que en el hueso maxilar, este cubre a los dientes de una manera más delgada que en comparación con la mandíbula, que la mandíbula es un hueso muchísimo más denso. En el bloqueo del nervio alveolar inferior, aparte de lo que les comenté de que el hueso de la mandíbula es más denso y por eso es más difícil obtener una técnica 100% correcta, hay otro aspecto que es que las referencias anatómicas no siempre son confiables y aparte van a variar mucho de paciente a paciente. Por eso es que su tasa de fracaso es tan alta. Por eso mismo se crearon varias técnicas que se pueden usar como alternativa al bloqueo del nervio alveolar inferior, como por ejemplo la infiltración intraligamentosa, la anestesia intraósea o los anestésicos locales tamponados, que es lo que estamos viendo en esta presentación. Existen diferentes beneficios de poder anestesiar áreas localizadas mediante una infiltración sin que haya una necesidad de bloquear el nervio. Existen 9 que menciona el manual. Tenemos primeramente que es una técnica sencilla de realizar. También tenemos que el paciente se siente más cómodo utilizando esta técnica. Se puede proporcionar hemostasia cuando es necesario. También puede hacer obvia la presencia de una inervación colateral. Número 5 tenemos que evita el riesgo de posibles lesiones en troncos nerviosos. También presenta un menor riesgo de inyección intravascular. También tenemos que es más segura para los pacientes con trastornos en la coagulación. También va a disminuir el riesgo de lesiones por pinchazos de aguja. Y por último, la aplicación previa a la inyección de anestésicos tópicos puede enmascarar las molestias que genera la penetración de la aguja. Se han llevado a cabo varios intentos de infiltración mandibular en el pasado. De hecho, desde la introducción del clorhidrato de articaína al 4% con epinefrina, han salido diferentes artículos que mencionan que ya no es necesario realizar un bloqueo del nervio alveolar inferior para poder trabajar en la mandíbula, sino que con una infiltración del clorhidrato de articaína ya es suficiente. De hecho, el manual los menciona 4 estudios realizados en los que se comparó la infiltración mandibular con clorhidrato de articaína al 4% con epinefrina, comparándolo con una infiltración con lidocaína al 2% con epinefrina. En 2 de estos estudios se evaluó la eficacia de la infiltración bucal con articaína administrada en lugar del bloqueo del nervio alveolar inferior, y en los otros 2 se estudió la eficacia que tiene la infiltración bucal con articaína como un suplemento del bloqueo del nervio alveolar inferior. A continuación tenemos una tabla en la que se muestra la comparativa de la articaína con la lidocaína. Podemos ver que las tasas de éxito son notablemente mayores en la articaína en comparación con la infiltración con lidocaína. En los 4 estudios se administró un cartucho completo de anestésico local. A continuación les voy a dar las indicaciones del uso de articaína en un consultorio dental. Para trabajar en molares y premolares se recomienda utilizar un cartucho completo de articaína al 4% con epinefrina y inyectarla en el pliegue mucobucal adyacente al primer molar inferior. En el caso de tener que trabajar en dientes anteriores en incisivos, se utilizaría un medio cartucho en el pliegue bucal adyacente al diente a trabajar y luego aparte se divide otro medio cartucho en el lado lingual del mismo diente. Bueno, ahora vamos a seguir con la anestesia local intranasal. Desde hace tiempo se ha venido estudiando la absorción de los fármacos a través de la mucosa nasal y a continuación estaremos viendo su uso en medicina y también en odontología. Sabemos que las narinas son sumamente vascularizadas, por lo que la mayoría de los fármacos que se administran van a ser absorbidos de manera muy rápida y aparte se van a distribuir a la circulación general. Un ejemplo que nos menciona el manual es en el caso de la absorción de cocaína por medio de la nariz. Entre algunos de los medicamentos que se han estado infiltrando por medio de la vía intranasal, tenemos los fármacos depresores del sistema nervioso central. Un ejemplo es el midazolam, que es un tratamiento del estado epiléptico en niños pequeños. En la parte de abajo podemos ver una comparativa. En el lado de la izquierda tenemos el midazolam, que es el de la vía intranasal, y tenemos que tuvo una respuesta sumamente rápida al control de las convulsiones de 5,5 minutos. En la derecha tenemos un medicamento que se administra
de manera intravenosa, que es el diazepam. Este respondió 3 minutos después con 8 minutos. Podemos ver que el medicamento que se administró por vía intranasal tuvo una absorción y una distribución muchísimo más rápida. En el caso de la odontología, tenemos que los odontólogos pediatras han utilizado la sedación intranasal desde los años 90, pero en la medicina, la administración de anestésicos locales intranasales se usa más que nada en el campo de la otorrinolaringología. Algo curioso es que durante la administración de tetracaína en estos pacientes, ellos han comentado que sienten que se les adormecen los dientes superiores. En esta imagen tenemos una representación gráfica de la arcada superior y en color amarillo tenemos los dientes que han comentado los pacientes que sienten que se les adormece con el uso de la anestesia intranasal, por lo que se ha abierto la posibilidad de utilizar este tipo de anestesia en odontología. Aunque este tipo de anestesia sigue en estudio, pero cada vez salen más actualizaciones favorecedoras. Buenas tardes, mi nombre es Regina Torres López y yo voy a hablar sobre el suministro de anestésicos locales controlados por ordenadores. A finales de la década de 1880, los médicos Sigmund Freud, Carl Kohler y William Halsted perseguían un campo común de investigación clínica, el cual era el desarrollo del fármaco benzoilmetil-econnina, más conocido como cocaína, para su aplicación de los efectos anestésicos de la cocaína. Fue Halsted quien la introdujo como un anestésico local en odontología. Usando una jeringa hipodérmica, Halsted fue quien demostró la inyección intersticial de la cocaína acuosa conseguía un bloqueo nervioso eficaz del nervio alveolar inferior, y que una cantidad pequeña de la solución anestésica inyectada en el tronco de un nervio sensitivo y motor provocaba el bloqueo de la función sensitiva y motora desde los ramos nerviosos terminales, y este descubrimiento fue el que representó el punto de partida para el control del dolor local. Ahora la pregunta: ¿qué es lo que hemos aprendido a lo largo del último siglo sobre los sistemas de suministro de anestésicos locales, cuyas siglas son AL? Aparte de los beneficios para proporcionar un medio conveniente de suministro de fármaco líquido, numerosos estudios odontológicos y encuestas a consumidores han demostrado que la jeringa odontológica genera un miedo o una ansiedad en nuestros pacientes. El término tripanofobia, el cual es una fobia a las agujas, es el temor extremo e irracional a procedimientos médicos y odontológicos que supongan una inyección. Se calcula que casi 1 de 5 adultos tiene un fobia al odontólogo, por lo que evitarán, cancelarán o no acudirán a la cita de tratamiento odontológico por su temor a la inyección. En 1997 se introdujo un sistema de suministro de anestésicos locales nuevos, denominado originalmente The Wand. Después fue renombrado como The CompuDent Wand, que representaba el primer sistema de suministro de anestésicos locales por ordenadores, cuyas siglas son CCLAD. En unos pocos años, la tecnología de CCLAD ha ayudado a redefinir nuestra percepción y la percepción de nuestros pacientes sobre la forma en que se puede y se podría lograr el anestésico local, y como resultado ayuda a mitigar el factor miedo que ha estado íntimamente relacionado con las visitas al odontólogo. Los dispositivos de CCLAD proporcionan a los médicos la posibilidad de controlar el ritmo de la administración de la solución de anestésicos locales. Además, el CCLAD introducía el concepto del uso de un mango desechable que pesaba menos de 10 gramos, de manera que el médico podía sujetarlo como si fuera una pluma, y aumentando enormemente su control táctil y mejorando el 90% la destreza durante la inyección. Como resultado de esta nueva tecnología, se introdujeron varias técnicas de inyección, como el bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior, cuyas siglas son ASMA, y el bloqueo del nervio alveolar anterosuperior con abordaje palatino, cuyas siglas son PAAS, y ambas fueron descritas por Friedman y Hodgman. La innovación de este instrumento está relacionada con la mejoría de la tasa de éxito del bloqueo del nervio alveolar inferior, al reducir o eliminar la desviación de la aguja. La técnica de la inyección del bloqueo del nervio alveolar inferior se modificó para incluir el uso de la técnica de inserción birrotacional que se emplea en el mango wand. Sujetando el mango wand como si fuera una pluma, el médico puede rotarlo fácilmente mientras simultáneamente avanza la aguja en dirección anterograda. Esta técnica de inserción birrotacional ha demostrado que en la clínica que disminuya la desviación de la aguja durante la penetración del tejido profundo.
Abu Shuala y colaboradores demostraron una reducción del bloqueo del nervio alveolar inferior fallidos y una latencia más corta de la anestesia gracias a la mayor precisión de esta técnica. En el año del 2001, Hodgman y colaboradores avanzaron en la ciencia y en el conocimiento de la dinámica del líquido de inyección subcutáneo al identificar un método predecible para poder medir el valor preciso de la presión de la salida del líquido en situ, que es la punta de la aguja, durante la administración de un fármaco. Este instrumento se denominó CompuFlow. La tecnología de CompuFlow consta de un dispositivo de CCLAD que regula con precisión la presión del líquido en la punta de la aguja mientras se realiza una inyección subcutánea o la aspiración. El instrumento proporciona al médico información audible y visual continua en tiempo real durante la inyección. La tecnología fundamental incluye una serie de algoritmos matemáticos que funcionan conjuntamente con transductores de presión, permitiendo una medición instantánea en tiempo real de la presión de la salida del líquido de la punta de la aguja. Este acercamiento a la dinámica de la inyección del líquido se denominó tecnología con sensor de presión dinámica, cuyas siglas son DPS, que se desarrolló para el suministro y la aspiración de medicamentos. La DPS proporciona información visual y audible, como ya mencioné, de la presión intratisular que nos ayuda a que el profesional sanitario pueda identificar los tipos de tejidos. También nos muestra cuando se han atravesado ciertos tipos de tejidos y nos garantiza que la inyección de los fármacos se ha producido en el lugar adecuado. En el año 2007, la tecnología CompuFlow se aplicó en odontología para solucionar un reto importante: conseguir la anestesia de un solo diente de una forma más predecible, como por ejemplo la inyección del ligamento periodontal. Para solucionar esto, se intentó desarrollar una nueva tecnología que utiliza un abordaje más seguro y predecible para llevar a cabo la inyección del ligamento periodontal. El sistema STA Single Tooth Anesthesia permite a los odontólogos practicar una inyección dental con información en tiempo real que les indica cuándo está colocada la punta de la aguja en la posición correcta cuando se está practicando la inyección. El sistema incorpora la seguridad que confiere la tecnología con sensor de presión dinámica, lo que nos permite una administración de los anestésicos locales a baja presión. Esta misma tecnología nos permite administrar fácilmente, aparte de las modernas inyecciones dentales que se desarrollaron con los instrumentos de CCLAD, como por ejemplo el ASMA, el PAAS, inyecciones de APB e intraligamentosas como las del ligamento periodontal. Durante la última década se han llevado a cabo numerosos estudios clínicos para evaluar la validez y la utilidad de esta nueva tecnología de suministro de fármacos en odontología. Los estudios consistían en aplicar diferentes técnicas de anestesia con los dispositivos STA System y CCLAD en niños, adolescentes y adultos de todas las edades y calcular los valores de la percepción del dolor junto con el comportamiento que presentaban los pacientes al recibir esta anestesia. Los autores afirmaban que lo que más impresiona de los resultados es que ninguno de los niños de la edad de preescolar expuestos a un instrumento de CCLAD necesitó ser sujetado durante el intervalo inicial, mientras que cerca de la mitad de los niños que recibieron una inyección tradicional sí la necesitó. Estos resultados son importantes ya que demuestran que el instrumento de CCLAD puede disminuir de forma significativa los malos comportamientos en las poblaciones de niños pequeños que tradicionalmente son mucho más difíciles de manejar. Otros hallazgos compatibles en la literatura odontológica respaldan la utilización de un dispositivo de CCLAD. Mencionan una reducción significativa en la percepción dolorosa general, una reducción cuantificable de los malos comportamientos asociados al dolor y una disminución sustancial de la necesidad de sujeciones para el tratamiento de los pacientes pediátricos que necesitan una anestesia local dental. Los investigadores llegaron a la conclusión de que con el dispositivo STA System se conseguía una anestesia más predecible, más fiable y más confortable que con la jeringa mecánica de alta presión o con la jeringa dental convencional.
Para finalizar, se ha demostrado que los dispositivos CCLAD permiten al odontólogo administrar una inyección más confortable y sin generar tanta ansiedad. El instrumento STA System se añade a los adelantos previos al introducir la tecnología con sensor de presión dinámica, con las siglas DPS, que proporcionan una información continua sobre la inyección en tiempo real e identifican los tejidos específicos del paciente, además de mejorar la previsibilidad de la inyección del ligamento periodontal. Aparte de lograr todo esto, se reducen al mínimo las reacciones tisulares adversas, con lo que la experiencia para el paciente y para el odontólogo es mucho más segura y positiva al administrar anestésicos locales dentales. Muchas gracias por su atención.